Alerta máxima en riesgo la central nuclear más grande de Europa, Ucrania Zaporilla. La central nuclear de Zaporilla, ubicada en el sur de Ucrania, es un gigante energético con 6 reactores de diseño soviético y una capacidad total de 6.000 megavatios. No solo es la mayor planta nuclear de Europa, sino una de las más grandes del mundo, pero lo que debería ser un símbolo de progreso, se ha convertido en una fuente de temor global. Hoy no solo hablamos de una central eléctrica, hablamos de un punto crítico donde se cruzan la energía, la geopolítica, la seguridad ambiental y el futuro de millones de personas. La pregunta es inevitable: ¿qué significa realmente que una instalación de esta magnitud esté en el centro de un conflicto armado y que ha sido invadida por Rusia? Más que electricidad, da la importancia estratégica de Zaporilla. Esta central nuclear genera en tiempos de paz alrededor del 20% de toda la electricidad de Ucrania. Su posición geográfica la convierte en un punto clave en la red eléctrica europea, pero sobre todo, se ha convertido en un arma silenciosa de presión geopolítica. Controlar Zaporilla significa poder alterar el suministro eléctrico de millones de personas en Ucrania y tener una palanca de negociación en las mesas internacionales. Putin ha convertido la infraestructura crítica de Ucrania en rehenes de la política global, un riesgo que no entiende de fronteras ni de protocolos estrictos que no cumple el ocupante invasor. A diferencia de otros conflictos militares, el peligro de Zaporilla no se queda en Ucrania. La radiación no entiende de banderas ni de fronteras. Un accidente grave, ya sea por fallo técnico, sabotaje o ataque militar, podría tener consecuencias comparables o incluso peores que las del desastre de Chernóbil en 1986 o Fukushima en 2011. Putin no está cumpliendo con los protocolos de seguridad y de actuación en la central. No se hacen las revisiones debidas, la pretende utilizar para otros usos prohibidos. Los profesionales que envía Rusia no están suficientemente preparados. Hay tropas militares y está prohibido, al igual que invadir este tipo de infraestructuras de otro país. Chernóbil fue un accidente derivado de un error humano y técnico en tiempos de paz. Fukushima fue resultado de una catástrofe natural imprevisible. Zaporilla, en cambio, está amenazada por la acción humana intencionada en un contexto bélico. Esto significa que la actuación y prevención no depende solo de ingenieros, sistemas de seguridad o protocolos internacionales, sino de decisiones políticas y militares impredecibles. ¿Cómo se puede garantizar la seguridad nuclear cuando el factor humano del invasor se convierte en el mayor riesgo para todos? El impacto psicológico y social de vivir junto a una central en guerra. Imaginemos por un momento lo que significa vivir en una ciudad como Energodar, donde se encuentra la planta nuclear de Zaporilla. Allí, miles de familias han pasado de ver la central como fuente de empleo y estabilidad a verla como un foco de miedo constante. Los habitantes no solo temen un corte eléctrico o una crisis energética, sino una posible catástrofe radiactiva. Este miedo es invisible, pero altera rutinas, genera estrés crónico y transforma la percepción del futuro. ¿Qué pasa con la salud de una población que sabe que está en peligro y de que en cualquier momento puede ocurrir un desastre irreversible? Más allá de la geopolítica y la tecnología, estamos hablando de ucranianos, seres humanos que se acuestan y despiertan cada día con una incertidumbre que erosiona lentamente su bienestar. ¿Cómo funciona realmente la seguridad de un reactor en condiciones extremas? Zaporilla fue diseñada bajo los estándares soviéticos de los años 80, con sistemas de contención y enfriamiento pensados para accidentes técnicos, no para ataques militares, y tampoco para no estar bajo supervisión por profesionales altamente cualificados. En condiciones normales, los reactores cuentan con múltiples barreras físicas para evitar fugas radiactivas, sistemas de refrigeración redundantes que mantienen la temperatura del núcleo bajo control, protocolos de emergencia coordinados con organismos internacionales. El problema aparece cuando la guerra corta el suministro eléctrico externo, daña los generadores de respaldo o interrumpe el acceso del personal técnico cualificado. La seguridad nuclear depende de estabilidad, y la guerra, la falta de revisiones y personal no cualificado del país invasor, es lo contrario a la estabilidad. Estamos sobreestimando nuestra capacidad técnica para controlar algo tan delicado como la energía nuclear. Cuando la variable humana entra en juego de manera caótica, escenarios posibles. ¿Qué pasaría si ocurre un accidente en Zaporilla? No es agradable pensarlo, pero es necesario. Un fallo grave en la planta podría generar varios escenarios. Liberación localizada de radiación, afectando principalmente a las regiones cercanas, obligando a evacuaciones masivas, contaminación regional extendida, con impacto directo en el aire, suelo y agua de países vecinos. Crisis energética generalizada. Ucrania perdería una parte enorme de su suministro eléctrico, lo que afectaría a hospitales, industrias y hogares. Efecto dominó en Europa. En la Unión Europea tendría que responder con medidas energéticas de emergencia y planes de descontaminación.
y el peor escenario sería un accidente de nivel Chernóbil. La diferencia es que en Zaporizhia estamos hablando de una central con 6 reactores, no uno solo. La humanidad no puede permitirse un nuevo desastre nuclear en pleno siglo XXI, en medio de una crisis climática y energética por el ocupante invasor. La central nuclear de Zaporizhia no es solo un tema local de Ucrania, es un símbolo global de nuestras contradicciones. Por un lado, buscamos fuentes de energía que nos libren de los combustibles fósiles y nos acerquen a la independencia energética. Por otro, seguimos confiando en una tecnología que, aunque poderosa, tiene un margen de riesgo que no admite errores. Y hay errores imperdonables como los que ya se han mencionado producidos por el invasor. No podemos garantizar que la política y la guerra no convertirán estas instalaciones en objetivos estratégicos y en sistemas vulnerables a disposición del país invasor. El papel de los organismos internacionales, el caso de Zaporizhia, también deja en evidencia las limitaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, y de otros entes reguladores, aunque sus inspectores han visitado la planta y emitido recomendaciones. La verdad es que no tienen el poder real para supervisar estas actuaciones y detener un conflicto armado. Los protocolos de seguridad nuclear global en la práctica, si se produce una invasión, puede poner en jaque todo el sistema. Tal vez sea momento de repensar la gobernanza energética mundial y aceptar que la seguridad nuclear no puede depender únicamente de acuerdos y protocolos internacionales que los ocupantes invasores en Zaporizhia incumplen sistemáticamente. El dilema del siglo XXI, la crisis de Zaporizhia resume el gran dilema de nuestra era. Queremos energía limpia y barata, pero no hemos resuelto cómo manejar los riesgos de las tecnologías que nos la proporcionan. La energía nuclear es, al mismo tiempo, una promesa y una amenaza ante cualquier país invasor. La verdadera cuestión es si estamos dispuestos a aceptar estos riesgos que no se pueden controlar en los invasores, o si debemos redoblar la inversión en alternativas renovables más seguras como la solar, eólica o geotérmica. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar como humanidad por la energía que consumimos cada día y que puede quedar en manos de irresponsables y desalmados como está ocurriendo en Zaporizhia por el país invasor?